Y bueno, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y dice la palabra de Dios en Juan 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era, y el verbo era, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y las tinieblas, y las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Ahora vamos a Hebreos, un momento, vamos a ir a Hebreos 1, Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Hebreos 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿en dónde? En estos postreros días nos ha hablado, nos está hablando, nos habla por el Hijo. Juan 1, lo acabamos de leer. Amén. Nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, diga conmigo, todas, todas. ¿Quién sustenta qué? Quien sustenta, quien sostiene todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra, dígalo conmigo, con la palabra, con la palabra, con la palabra de su poder. ¿Quién es la voz para tu vida? ¿Quién es la voz para la iglesia hoy? ¿Quién es la voz para nosotros? ¿Quién es la voz en medio de los tiempos? Cristo. Nos es revelado, y de manera personal ahora el Espíritu, nuestro compañero maravilloso, está en nosotros para desarrollarnos como lo hemos visto, que somos guiados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia es tan clara, y por eso aquí tú ves que dice la voz, y esta voz es inconfundible, esta voz es indestructible, esta voz es indetenible, porque es Cristo a través de la historia de la humanidad y en todos los tiempos. El escritor en Hebreos no pudo haberlo dicho de manera más magnífica. Dice: Él ha hablado a través de los tiempos, desde que creó el universo. Y cuando el mismo apóstol, necesito algo para tomar, perdón. Cuando el mismo apóstol está hablando en Romanos 1, dice, desde el verso 17 en adelante, el apóstol Pablo hablando en Romanos 1:17, gracias, dice que aún la creación nos habla de Dios. Entonces yo quiero hoy que tú empieces a entrar en que esta voz de Dios manifestada en la palabra, revelada en la obra de la redención de Cristo, de la victoria, que ahora por el Espíritu que vive en los que creemos en el Señor Jesús, puede ser percibida y puede ser vivida a diario. Es una voz que trasciende todo, es una voz que puede llegar de cualquier manera a los sentidos, no solo espirituales sino naturales. Es una voz que tiene poder, es una voz que se revela de todas las maneras. ¿Usted ha visto un bebé cuando recién nace? Yo sé que el segundo hijo lo pone a uno a pensar, pero cuando usted ve un bebé recién nacido por primera vez, ¿es impactante o no? Dígame, usted dice: perfecto, esas manitas,
¿Quién cuando lo vio a usted bebé creería que usted, digo mentiras? Entonces, pero es algo maravilloso. Si nosotros como iglesia no entendemos a dónde Dios nos ha estado llevando todo este tiempo, que es una relación y una madurez, de que nosotros tenemos una voz que es tan poderosa y que trasciende todo en nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, cuando tú miras, esa es condensada la historia de la iglesia. Eso no es solo una historia de la historia de Esmirna, de la Odisea o de Filadelfia. Esa es la historia condensada de la historia incluso de la humanidad, cuando tú estudias historia realmente. Y en cada estación de la iglesia, tú escuchas, tú vas a leer un versículo que debe volverse trascendental para la vida de nosotros como hijos de Dios en este tiempo. Al final de cada versículo, de cada capítulo que le he hablado en cada historia de la iglesia, porque quiero decirles una cosa: quítese de la cabeza que esto es religión, quítese de la cabeza que esto es venir y hacer un checklist. Esa es su vida, esta es mi vida. Lo que nosotros tenemos en Cristo es algo real y poderoso, y ha trascendido las culturas. Y la voz que ha hablado desde la eternidad y los que nos dio vida y nos volvió a Él sabe lo que cada cultura y cada tiempo tiene que lidiar. Él sabe la clase de música que hay en este tiempo. Él sabe la clase de lenguaje que hay en este tiempo. Él sabe lo que sucede en las universidades alrededor del mundo en este tiempo. Pero para todos, al final, es la misma frase que debe ser relevante para tu vida. Y el que tiene oído para oír, escuche, oiga, reciba, atienda lo que el Espíritu, la voz de Dios le está hablando a sus hijos, a su iglesia, a tu corazón, a tu casa, a tu situación. ¿Cuántos tenemos oído para oír lo que Él nos ha dicho? Ahora, no habla del oído físico, que tu oído físico y tus sentidos físicos van a mostrarte la evidencia de dónde estás por causa de desarrollar tu capacidad espiritual de oír la voz de Dios por la relación. Va a afectar cómo estás escuchando el mundo, pero está hablando del crecimiento espiritual. Por eso hablábamos de un reino inconmovible, porque está hablando de que ahora tu vida, lo que eres como hijo de Dios, está en Cristo, está en su victoria, está en que Él es inamovible. Él venció las tinieblas. Dice la Biblia en Efesios que Él puso todo bajo la planta de los pies de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia que se planta en Cristo? Entonces yo quiero que active sus piecitos. Con eso se despierta. Entonces vamos a recordar que todas las cosas, debido a que Cristo es nuestra cabeza y es donde estamos plantados, fueron sometidas, ¿dónde? Bajo sus pies. Recuérdelo, dígalo: todas las cosas que son sometidas bajo nuestros pies. Porque usted, no usted en su alma, no usted y yo en nuestras fuerzas propias, porque todos, por fuertes que seamos en la fuerza natural, en la fuerza mental, en la fuerza del deseo o en la fuerza de la capacidad, hay un momento que uno no puede. Por eso, en ese reino inconmovible, usted y yo somos la justicia de Dios ¿en quién? Y eso es posicional. ¿Qué quiere decir que es posicional? Que usted en Cristo fue puesto en un lugar. Que usted sea mal jefe o buen jefe es otra cosa, pero usted está en esa posición, ¿o no? Qué vergüenza que usted quiebre la empresa, ¿o no? Por favor, entiéndame. Usted puede o no tener un buen hogar, pero usted está en Cristo. Quiero que lo piense. Usted puede estar viviendo unas situaciones emocionales, pero usted hoy tiene que entender que usted está ¿en quién? En Cristo. Porque ese es el reino inconmovible. ¿Y para qué? Para que los argumentos del diablo que vienen al alma, llegue el día en que se mueran de hambre, en la medida que usted aprecia lo que tiene. Porque usted entonces le va a decir a la decepción: yo no te pertenezco, yo estoy en Cristo. Puede que hoy quiera y mañana no quiera y pasado quiera, pero yo ahora estoy en Cristo y yo creo su palabra, yo quiero su palabra, yo tengo su palabra, y su palabra es la respuesta para lo que me venga a mí a batuquear. Dígase, a mover. ¿O no es así? ¿Un reino cómo?
inconmovible. Pero escuche porque yo sí sé, y sé que un día yo también voy a estar en la presencia de Dios. Yo le voy a decir: Señor, yo hice lo que tú me dijiste. ¿Usted qué le va a decir al Señor? Yo escuché, yo recibí la voz. Porque es una doble autopista y una responsabilidad personal. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis? Que el que tiene, oiga. ¿Qué tenemos que oír? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Cuando estás aquí, aunque estés comenzando tu vida cristiana, estás siendo parte de un cuerpo. O sea que debería ser más fácil que escuches la palabra de Dios. Amén. Entonces dile al que está a tu lado: tú tienes la capacidad de escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir hoy. Bueno, dentro de esto les quiero decir que el autotune espiritual no existe. Escúcheme o no. ¿Me voy a meter en problemas? Yo no sé. A mí me dijeron, yo no sostengo nada, que Karol G no canta tan bonito sin autotune. Eso me dijeron. Que Bad Bunny no canta tan bonito sin autotune. Ese no, eso sí. ¿Ustedes por qué saben? ¿Por qué saben o no? Pero Viviana, que no vino hoy, creo, sí canta bonito. Con Para los que no saben qué es autotune, pues es un programa que hace que la voz de las personas suene divina. La afinación, ¿no? Daniel, toca hablar de una inversión por ahí. Pero aún ahí le quiero decir la diferencia. Aún ahí le quiero contar la diferencia. Yo le agradezco a Dios porque todo fue creado por Dios. Y de alguna manera tener equipos de alabanza y todo es un crecimiento mientras siempre lo mantengamos para su gloria, ¿cierto? Pero la verdad es que nosotros cantábamos con pandereta. La verdad que a mí las transmisiones, los que me están viendo, hola, ¿cómo están? Que se me olvida a veces. Pues me cuestan un poco porque nosotros cantábamos a grito herido. Remolineando, y la hermana Angélica caía por allá contra un tapete todo sucio que ella no quería. Y lo que estoy diciéndole es que el sonido de la voz espiritual vence cualquier otra cosa. Y tú la llegas a entender y a desarrollar cuando realmente eres aplicado y disciplinado. Y eso es trayendo la carne, levantando esa carne desordenada. ¿Por qué? Porque usted está viendo algo que está viniendo. Invité a varios a que vinieran a la predicación. Y cuando yo los molesto a ustedes que vengan, que no se pierdan la predicación, no es porque somos los únicos que predicamos o predicamos bonitos, pero sí les vamos a hablar la palabra de Dios. Y a nosotros Dios nos ha dicho que ha venido como un ataque sobre la iglesia. Así como es de glorioso lo que el Señor ya preparó y hacia donde nos lleva, ha venido un ataque sobre la iglesia. Y pareciera que quiere venir sobre las personas una fatiga espiritual. Fatiga espiritual. ¿Lo han experimentado? Tranquilos, que si se lo estoy diciendo es porque, y esto no quiere decir que todos o de la misma manera. Porque si no, todos llegaríamos como dijimos hace 8 días. Si entendiéramos el poder de crecer en entender que el Señor ya desde el principio vio el final y pagó por el final en tu vida, tú llegarías por sus puertas con acción de gracias. Tú llegarías aún en medio de la aflicción celebrando la victoria de Dios. Tú dirías: vengo al mejor lugar donde me puedo fortalecer. Vengo al mejor lugar donde puedo soltar esta opresión y esta carga. Vengo al lugar donde somos más fuertes y podemos recordar, porque la voz que Jesús, el victorioso, ya habló, que todas las cosas que se levanten en el camino o vengan están bajo la planta de nuestros pies. Dice, viene una fatiga espiritual. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos por qué viene esa fatiga.
Porque aunque no lo creas, deberías preguntarte qué voz se ha vuelto predominante en tu vida. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu voz? La voz que te habla continuamente. Ahora, no me malentienda. Vivimos realidades todos los días, pero en medio de tu labor, en medio de tu vida laboral, en medio de tu hogar, en medio de la crisis con tus hijos, en medio de esa crisis matrimonial, en medio de esos síntomas, en medio de esa alma que parece una potra zaina. ¿Cuántos se acuerdan de una predicación de la potra zaina? Hay unos que tienen un alma que toda la semana está. Eso agota. ¿Cuántos saben que una potra zaina es indomable? ¿Cuántos saben que hay áreas de la vida indomables? Eso agota. Amén. Pero aunque me vea como me vea chistosa, por eso no me gustan mucho las transmisiones, nosotros sí necesitamos preguntarnos qué voz se volvió predominante en nuestra vida. Aunque usted me diga que no, a mí me gustó algo que dijo Pastor John David ayer. Lo sabemos, pero es tan bueno que otro venga y nos lo diga. Es tan bacano cuando viene otro don de otra forma, con otro chiste, con otra forma, y que se va y no los vuelve a ver a ustedes. Esa es la diferencia de todos los predicadores con sus pastores. ¿O no? Ustedes a todos, ¡guau, guau, guau! Pero cuando es el pastor y el pastor ya sabe, me está echando vainas. Pero él dijo algo: queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, y prendemos Netflix 4 horas y le decimos al Espíritu Santo que nos hable mientras vemos Netflix. Ay, 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 por allá alguien la descubrieron, digo. Y quiero decirles que cuando él decía eso, yo decía, porque pues yo tenía mi predicalista: Señor, qué lindo eres, pero ¿qué voz estamos escuchando? ¿Cuál es la voz predominante en tu vida? ¿La voz de tu alma? ¿La voz del enemigo en medio de tus circunstancias? Porque sí tienes circunstancias, sí las tienes, sí tienes batallas, sí han venido dardos. Y piensa un poquito, escucha, somos demasiado inteligentes para perdernos, pero inteligentes de Dios, no inteligencias con la inteligencia natural, porque esa sin Cristo nos echa a perder. Es una inteligencia, es una capacidad de comprensión espiritual que supera toda formación, que supera de dónde vienes, que supera lo que sabías. Y quiero decirte, detecta los dardos del diablo que han venido a desanimarte. Detecta, el diablo no se cansa, porque la Biblia dice que si hay un león rugiente, él va a cambiar de lenguaje, él va a cambiar el argumento, él va a cambiar el por qué te va a desanimar. Basta ya. Yo no quiero decir que no hay cosas que hay que solucionar, pero ¿qué voz está gobernando tu cuerpo, tu alma, tus deseos? ¿Qué voz te gobierna en el computador mientras trabajas? ¿Qué voz está gobernando tu vida? Porque cuando es la voz de Dios, aunque la Biblia dice que los que esperamos en el Señor, que los que aprendemos a esperar en su voz, tendremos nuevas fuerzas. Correremos y no nos cansaremos. Tendremos fuerzas para levantarnos a orar. Tendremos fuerzas para hacer la tarea. Tendremos fuerzas para proclamar su nombre. Tendremos fuerzas para seguir creyendo. Tendremos fuerzas para nuevas temporadas. Dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, no me voy a quedar allá, si usted lo quiere anotar, 1 Tesalonicenses 2, en el versículo 2 dice: tengan cuidado. El apóstol está hablando del ataque a la venida del Señor. Ya saben por qué no me dejo el cabello suelto, ¿no? Pero es el mismo principio. Pilas con lo que a usted lo quiera engañar por espíritu, por carta, por opinión. Voces, diga conmigo, voces. ¿Saben? Qué bueno sería a veces que usted dijera, pero en serio, se lo digo con el corazón y me lo digo: me voy a desconectar del celular. A usted le mandan devocionales diarios, a usted le mandan opiniones diarias. Cuando yo le digo a usted que nos desconectemos, no es que usted va a dejar de amar personas, pero usted y yo a veces tenemos, yo conscientemente, que hacer un alto para poder como quitar todo lo demás y escuchar la voz de Dios. A veces usted tiene que callar un poco su alma porque su alma está opinando, ¿o no? Escuché un chiste, yo no digo que eso es doctrina, bueno, vamos a ver si me va bien, que decía que el Señor, cuando fue a crear a Eva, durmió a Adán para que Adán no opinara.
Porque lo que hace perfecto Dios, nosotros lo queremos a veces opinar. Porque como no hemos crecido, no entendemos qué es lo perfecto de Dios para nosotros. Por eso la Biblia dice: pon tu cuerpo, somete tu cuerpo, tu carne en sacrificio, y luego escucha a Dios, porque eso es para estar en su presencia. Y escúchalo para que puedas renovar ese argumento que te ha mantenido detenido, estorbado, argumentado, y que no te ha llevado a más en él, te está llevando para abajo. Dice: y cuando lo escuches vas a entender, vas a tener convicción y transformación de que la voluntad de Dios, aunque a veces no sea tan clara y comprensible, es buena, es agradable, es perfecta, es productiva y es una voz poderosa que nadie la va a apagar. Si la voz de Dios no está en mi vida, yo voy a vivir demasiados altibajos emocionales. No que no tenga emociones, no que no vengan cosas en ciertos momentos. Pero nosotros somos espíritu, amén. Nosotros somos espíritu. Ahora, vamos un momentico a ir a Primera de Reyes. Voy a mostrarle un momento allí un proceso. En Primera de Reyes, capítulo 20. ¿Cómo se llama nuestra predicación hoy? ¿Cómo se llama? Amén. Entonces, Primera de Reyes 20, voy a tratar de leerles rápidamente unos versículos. Acab derrota a los sirios. Quiero que lo entienda dentro del contexto de que Acab fue un hombre, gracias, que habiendo conocido la palabra de Dios, porque tuvo la oportunidad, pues fue un hombre carnal. Bueno, y esto lo voy a hacer en asociación con Gálatas, donde nos habla de ser carnales o ser como espirituales. Amén. Aunque Acab era el rey. Entonces leamos lo que dice Primera de Reyes 20. Dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo el ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, así ha dicho Satanás, así ha dicho el mundo, así ha dicho todos esos dardos que se levantan. Porque recuerde que cuando hablamos hace 8 días de imparable, es que si hay un enemigo como un león rugiente que va a querer rodearte y decirte y mandarte ideas. Pero leímos que lo resistimos, ¿dónde? Firmes en la fe. La fe es Cristo, y hoy estamos hablando la voz, amén. Entonces, es toda, dice allí que el rey Ben-Hadad mandó a decir a Acab: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Descarado. Dígame que el diablo no ha estado mandando mensajes estos días. Tus finanzas son mías. Te fregaste. La economía está mal. El país está mal. Hoy quiero preguntarles: ¿cuántos han recibido un reino inconmovible? ¿Cuántos han entendido que estamos en un reino inconmovible? Y el reino tiene principios, valores, economía, gobierno. Amén. ¿Cuántos han sido atacados sus hijos en estos días con enfermedad? Y dice: y el rey de Israel respondió y dijo: como tú digas, rey, señor mío. Yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros, y eso lo hacemos cuando hemos estado escuchando la voz de la fatiga, la voz de los síntomas, la voz del ataque, o estamos escuchando la voz de un alma que ha sido poco expuesta, no a leer la Biblia de vez en cuando, sino a escuchar a Dios, a la intimidad con Dios. Dígame que este no es un tiempo donde vienen tantas cosas que hacer y cansancio, que el tiempo con Dios parece reducirse cada día más. Y no tiene que ver con que usted necesite orar 2 horas y media, sino que para usted sea su prioridad. Que usted sepa que ahí está su fuente, que ahí está su protección. Y sigue diciendo allí: volviendo los mensajeros, otra vez le dijeron:
así a Ben-Hadad: yo envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mismo siervos, los cuales registrarán su casa. Descarado. Y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Amén. Ahí están leyendo allí. Está bien. Todo lo que tengas. Entonces el rey de Israel como que ahí medio reaccionó. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo no busca sino mal. Pero ¿qué había respondido primero Acab? Sí, señor, todo es tuyo. ¿De quién son sus hijos? Del Señor. Ay, no, a ver, alcen la voz. ¿De quién son sus hijos? ¿Usted a quién le pertenece? ¿De quién es su vida? ¿De quién es su salud? ¿En dónde está su provisión? ¿En dónde está su respuesta? Usted y yo estamos como acá, porque a veces tenemos que levantar la voz. Usted no puede quedarse en la cama diciendo: ¿qué estaba haciendo, hermano? No, diciéndole al Señor que yo confío en Él. No. Yo no estoy diciendo que es una fórmula, pero usted tiene que activar su fe. Usted tiene que abrir su boca. Usted tiene que hablar la palabra, porque la palabra tiene poder. Y si la palabra tiene poder es porque la estás hablando, la estás desarrollando, la mandas como la primera respuesta frente a cualquier ataque. Cuando viene el diagnóstico, hace unos días volvieron a mandarle un diagnóstico a mi suegro, y el diagnóstico no tiene la culpa al médico, pero es como: tu cuerpo es mío, tus ojos son míos, Inés, dice el diablo. ¿Sí o no? Tus hijos son míos, tus finanzas son mías. No hay aquí alguien que se esté enarbolando, poniendo furioso. Nada de eso le pertenece a él. Tu futuro es mío. Y entonces de pronto acá como que imagínese la plata, el oro, los hijos. ¿Se acuerdan al contrario lo que decía Nehemías? Peleen por sus hijos, peleen por sus familias. Levántense y crean que están en un reino inconmovible. Levántense y crean que hay una voz que les está hablando. Levántense y crean que la voz vive en ustedes, que la voz de poder está en ustedes, que la voz de ustedes aún el sol se la recuerda. Y dice la palabra: no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos, mi plata, mi oro, y yo no se lo he negado. Lo que tú tengas hoy, tal vez no se lo has entregado al Señor, pero tampoco se lo entregues al diablo. Y empieces dando el primer paso de poner todo bajo las manos del Señor. Amén. Eso es una posición de justicia. Eso es entender el pacto de gracia, donde todos los días que tú vives, Dios está tratando de enseñarte a que tomes tu lugar. Amén. En todas las formas, en todas las áreas, que trabajes en tu carácter, porque eso es lo que te va a llevar allá. Siga por favor ahí. Dice: yo no se lo he negado. Siga el siguiente versículo, el que está allí ayudándome. Bueno, si no, sí o no, no. Entonces dice: y todos los ancianos de Israel. ¿Dónde están los ancianos de TDT? Esto me gusta, este versículo es para TDT. Póngale ahí en su Biblia si lo tiene. Estos somos en TDT. Estamos en Primera de Reyes 28. Y todos los ancianos de TDT. Ahora, si usted es jovencito y no quiere levantar la mano, estamos hablando de gente que cree. Tranquilo, no se sienta viejo, pero no se pierda la bendición. ¿Sí ve que usted pierde la bendición por nada? O sea, antes muerto que viejo. ¿Tú no conoces la palabra de Dios, o tú no crees que tienes un llamado para que tu vida sea como sea? Entonces tu vida es frustrado. No, tú no has oído la voz, algo está pasando. El diablo no tiene derecho, pero cuando pasa, que no es que vengan los síntomas o no, pero cuando usted está perdiendo, hay algo que necesitamos volver a tomar, que es nuestro, ya, punto. Dice: todos los ancianos de Israel le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. El diablo no es nuestro Señor.
No más, no más, deja de obedecerle. Dile al que está a tu lado, deja de oír la voz contraria. Dile, deja de oír la voz contraria. Dile, no más. Dile, no más. Y no te molestes cuando alguien se levanta frente a ti, sea tu hermano, sea tu mamá, sea tu papá, sea el pastor, que te diga que no aceptes eso, que te abrazamos, que te alentamos, pero que no te entregues al pecado, ni a la enfermedad, ni al temor. Deja que alguien se para frente a ti y te diga con la voz de Dios que ha creído: no lo creas, no lo aceptes, levántate y habla la voz de poder de Dios. Vivimos molestos. La que se molesta es la carne, no quien tú eres en Cristo. La carne, ay, me juzgan. No, yo no sé lo que vives allá, pero Dios sí, y Dios te ha dado su victoria. Dios te ha dado su victoria. Entonces quiero decirte que la Biblia dice que a veces entramos en esta fatiga, que a veces nos pasa esto porque últimamente yo sé que ustedes han estado escuchando como más Biblia, y aguántese que su mente la va a coger. Y si no viene y yo con el yo sé una cosa, que a nosotros lo que al final nos ha sostenido, así hayamos tenido temporadas diferentes, fue toda esa buena palabra que nos dieron cuando nacimos. En ese tiempo no había nada más, sino pura Biblia. Hoy en día les hacemos el discipulado, la clasecita de la casa, y todo está bien porque todo tiene palabra. Pero a uno casi que ni le decían nada. Ay, se va a casar, respete a su marido. Y usted ame a su mujer. Ah, bueno. Y hoy en día nos enseñan muchas cosas, ¿o no? Pero sí sé que si solo tuvieras palabra vas a tener una vida exitosa, un hogar exitoso, vas a tener un alma sana, un alma restaurada, porque tienes que meterte en ella. Y a veces no es tan fácil. Ay, la pastora dijo como 30 versículos, yo con uno quedo ahogado. ¿Cómo es que cuando prendo el motor y qué? ¿Se ahoga? Amén. Por no entender la palabra, cualquier cosa nos engaña. Por no tener abundancia de palabra, cualquier cosa nos confunde. Por no tener suficiente palabra, viene cualquier otro hermano de otra iglesia y en la primera que usted trata de defenderse, él le dice 3 y usted quedó muerto. Entonces dice la Biblia que usted y yo necesitamos aprender a ponernos la armadura de Dios. En la Biblia, cuando usted ve en el nuevo pacto, están todas las herramientas que Dios le ha dado a usted para que en esta vida física, en estas realidades, desde lo que ya Cristo hizo, desde su capacidad continua para su mente y su alma, su crecer, su aprender, para cualquier lengua, raza o nación que Dios ha traído, están las herramientas. Usted necesita tomarlas. ¿Cuántos han estudiado el tema de la armadura de Dios? La Biblia dice que hay que ponerse ¿qué? El casco. Usted tiene que proteger su mente. Usted tiene que proteger lo que escucha. Diga conmigo la voz. ¿Cierto que eso que le hablen a uno de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo parece aburridor? Pero el que sana las emociones es Cristo. El que te hace libre de toda opresión es Cristo. El que abre caminos donde no los hay es ese poderoso nombre de Cristo. El que puede restaurar todo conocimiento, fortaleza y hábito es la victoria de Cristo. El camino que abrió Él. Amén. Lo vistamos como lo vistamos. Usted sabe que la armadura de Dios es un calzado para llevarlo a los lugares correctos. No solo para predicar, porque nuestra vida predica. O sea que si tienes la armadura de Dios y estás creciendo, al principio te pones la armadura de Dios y eso pesa. Y usted camina raro, usted dice, ¿sí será que yo estoy siendo buen cristiano? Porque usted está tomando palabra para sus pies, palabras para tener fuerzas, palabras para proteger el corazón, palabras para proteger la mente, palabras para tener un escudo que si 10 veces, 30 veces, 50 veces en el día, en la noche, el diablo te manda dardos, tú tienes un escudo súper poderoso de palabra que levantas y dices, yo no vivo solo de pan, yo no vivo de miserias, yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo una respuesta, yo tengo una palabra, yo tengo una paz, yo tengo una fortaleza. ¿Qué hice el escudo? ¿Qué hice el escudo? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Y aunque son cosas espirituales, hay que vivirlas. ¿Cuántos saben que a veces nos levantamos felices y su bebé 4 años, 5 años le saca la chispa? Y usted dice, ya me dañó el día. Usted sacó el escudo contrario. Dígale que está a su lado, no saque el escudo contrario. Les quiero contar que la victoria tiene una voz y es Cristo. La victoria tiene una voz y es Cristo. Por eso usted dice, en el principio era el verbo era con Dios, fue la palabra hecha viva, habitó en nosotros. Él es la luz en medio de la oscuridad. Las tinieblas no van a prevalecer contra cualquier tiniebla que venga a tu vida. En Él está la paz, en Él está el futuro. Amén. Pero no solo eso, sino también puedes decir Hebreos, donde dice, y ahora me hablas a través de que Él sufrió, de su carácter, de su victoria, pero sostienes todo lo que dices para mí con tu misma palabra. El que está a su lado, usted es victorioso, usted es capaz. Dígale, usted es apasionado por el Señor. Aleluya, aleluya. Ahora quiero decirles a ustedes que hay una cosa que está sucediendo en el mundo. Hay una cosa fuertísima que nosotros estamos viendo todo el tiempo en el mundo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando lo llaman hoy la narrativa? ¿Hay una narrativa dónde? ¿Dónde hay una narrativa? En el mundo hay una narrativa. Y dicen los que saben del tema que el que controla la narrativa controla el resultado. Que el que controla, ¿qué? Controla. ¿Lo hemos visto en economía? Total. ¿Lo estamos viendo en las leyes? Total. ¿Vieron lo que pasó en los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Vieron lo que pasa en las naciones como nuestra amada Venezuela? Esto es un discurso, esto es una narrativa de un mundo espiritual. ¿Cuántos han entendido que esto es así? Entonces yo quiero hoy dejarles una cosa, porque somos jóvenes, otros más jóvenes, otros más jóvenes. Aquí todos somos jóvenes. Amén. Entonces tiene que aprender a entender de estos términos. ¿Quién está controlando la narrativa? Yo a veces, no sé si a usted le ha pasado que yo escucho canciones que me dan vergüenza. ¿Le ha pasado? Casi que lo que pasa es que soy cristiana, y si yo hago eso, ahí sí el testimonio se me va al suelo. Casi le tiro lo que estoy comprando en la cara. Gracias. ¿Por qué? Porque hay una cosa inmunda, porque una porquería que es una narrativa para afectarlo a usted. Le voy a explicar. Si usted escucha más la voz de Dios, cuando usted escucha una cosa de estas, ¿se dio cuenta de todas mis notas? De todos mis escritos. Cuando usted escucha más la narrativa de Dios, ¿cómo es escuchar la narrativa de Dios? Usted tiene que leer la palabra. Usted necesita orar, porque en eso usted sí tiene que ser responsable. Cuando usted hace la oración personal, usted es el que tiene que acallar su alma, ¿o no? Yo puedo orar con usted, y es la unidad que hace. Esa oración que hacemos en las mañanas me parece poderosa y lo reta a uno y le imparte, pero en esa oración íntima hay algo tremendo. Y si usted no decide que va a crecer y que se van a romper cosas, a usted las narrativas viejas que estaban sin Cristo van a ser más fuertes que las verdades de Cristo. Y por eso nos preguntamos a veces, ¿por qué no ha pasado esto en mi vida? ¿Por qué parece que empiezo y no termino? ¿Por qué en vez de ir mejor voy peor? Y en vez de entender esto que estamos entendiendo, que su voz es eterna, que su voz no cambia, que su voz nos ha mantenido, que su voz se revela, que su voz ha venido a través de la historia de la humanidad, preferimos empezar a dudar de si Dios me escuchó. Preferimos empezar a pensar que tal vez Dios no me quiere bendecir. ¿Cuántos saben que los que creemos en Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual? Que entender la justicia y que me hablen de doctrina hace que yo entienda que hay una obra perfecta, hay una posición, y que el que necesita levantarse, crecer, madurar, no volver a resucitar lo que ya Cristo en la cruz mató, soy yo. Soy yo. Y cuando veamos a la persona que hace 30 años nos hirió, no le digamos al lado, esa es mi bendición.
Allá viene mi bendición. Sí, claro, pastora, ¿dónde le ha pasado? Usted que a mí no me ha pasado más de lo que cree. Pero fue mi bendición porque me retó a crecer. Fue mi bendición porque me retó a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de mi alma es una voz herida. Porque la voz de mi alma puede tener quejas. Porque la voz de los amigos le pueden decir así: uy, sí, eso es un desgraciado. Porque lo quieren proteger a usted. Recuerde que el que controla la narrativa va a controlar el resultado. ¿Cuál es el resultado que usted está esperando para su vida? Si usted no sabe cuál es el resultado que usted está esperando para su vida, le quiero insinuar en esta mañana que usted debería estar esperando el resultado de la voluntad de Dios. Que usted debería estar esperando lo que dice la palabra de Dios en cada área de su vida. Y si no lo ha entendido, lea la Biblia. Y si no lo ha entendido, busque en Santo Google, busque paz y busque todos esos versículos. Busque finanzas y busque todos esos versículos. Busque sexo y busque todos los versículos, porque en la palabra de Dios hay para todo. Dígale que está a su lado: en la palabra de Dios hay para todo. El enemigo en ese pasaje que leímos usó la narrativa, ¿o no? Empezó a mandarle el mensaje por las noticias: la economía está tan mala que me voy a apoderar de tus pesitos. Ay, no, ya no hay ni ofrenda. Dígame que eso no pasa. La narrativa empieza a ser tan fuerte. Y le voy a decir una cosa: a todos los que han estado pasando por enfermedad y síntomas, cállenle la narrativa al diablo. Levántese en medio de la noche si es necesario, trasnóchese de vez en cuando, pero no con una narrativa equivocada. Estoy trasnochada, estoy cansada. No, estoy en victoria. Aquí hay poder. Yo no estoy sola. Él ya venció. Yo soy sana. Yo me rehúso a vivir amargado, atado con temor. Y así en cualquier área. Y he escuchado algunos testimonios y he escuchado como muchos también me han dicho que están enfermos. No estoy hablando de que no vengan los síntomas, estoy diciéndole que de estas vamos a salir teniendo lo que ya es nuestro y siendo más fuertes, porque lo que viene es glorioso. Vamos a ver una cosecha de sanidades, porque si usted lo vive, porque si usted y yo lo creemos, porque si nos levantamos a que esa es nuestra narrativa 24/7, vamos a ver la gloria de Dios. La Biblia dice que la tierra va a ser llena como las aguas, o sea, va a ser un torrente. Y tiene que ser en hombres, en mujeres, en la mamá, en el hijo, en el papá, en ese hombre que decide vivir en santidad. Deje de echarle la culpa a otras narrativas, porque Dios le dio a usted la capacidad de oír su voz. Rompa con esa narrativa. Y esa narrativa es tan diabólica que usted la abraza o ella permanece siempre para llevarlo al suelo. Porque lo de Dios siempre nos levanta a nosotros, nos rompe. Yo le digo al Señor que me rompa. Él no me rompe la cara, tranquilos. Pero es que usted y yo, con lo lindos que nos vemos, podemos ser muy fuertes en cosas. Y necesitamos la narrativa ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerda lo que le hizo? Y esta narrativa es peor, porque la de Mateo 4 es la del mismo diablo usando la palabra. ¿Usted vio que le hizo la narrativa completa o no? Y le va a usar la narrativa de lo que a usted le gusta. Y le va a usar la narrativa de donde usted tiene su lucha. Pero usted necesita escuchar a Cristo. El Espíritu Santo está ahí para usted. El Espíritu de poder está para que esa narrativa sea rota de nuestras vidas. El enemigo sabe quiénes somos. ¿Usted sabe quién es? Dígale que está a su lado: ¿usted sabe quién es? Dígale: ¿usted sabe quién es? Porque el enemigo sí sabe quién es. Por eso él hace todo lo que está haciendo. El enemigo no quiere una iglesia victoriosa para este tiempo. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Yo quiero que por favor usted busque una mujer como la hermana Sara, como Inés, como Alicia. Póngale la mano y dígale: usted también es la iglesia del Señor. Susana, todas las que están como grandes, usted también es la iglesia del Señor, dígale. Pero dígale así fuerte: usted es la iglesia del Señor. Usted no es cualquier persona. Dígale: usted es poderoso en Cristo Jesús. Porque mire lo que pasa, que usted empieza a aceptar la narrativa de que ya estoy acabado, ¿sí o no? Tú no estás acabada, Alicia.
Inés, ¿usted no está acabada? Pero cuando la iglesia entiende esto que el Señor está haciendo y volvemos a la posición y al lenguaje de Dios, a la voz de Dios, cada uno ocupamos el lugar y va a ser poderoso. Timoteo tuvo una fe tremenda porque tuvo una abuela y una mamá poderosas en oración y en testimonio. Tal vez no fueron los predicadores ni los que lideraron. ¿Cuántos queremos ver una juventud en fuego? Así que mujeres, aquí tenemos trabajo. Usted no será la mamá física ni la abuela física, pero somos la mamá de todos estos chinos y las abuelas de todos estos, de esa generación que viene. Pues necesitamos oír la voz de Dios. Porque si por lo que vemos en nuestros hijos y nuestra familia empezamos a escuchar la narrativa de lo que se ve, la Biblia dice que no, que nosotros miramos lo que no se ve, miramos la victoria de Cristo, miramos lo eterno, porque lo que va a ser hecho de lo que no se ve, en todas las formas. Yo tengo expectativa de gloria. ¿Usted qué? Cuando yo digo de gloria, algunas cosas tengo idea, otras no. Pero aunque usted no lo crea, no se trata de mí, es como mi forma, mi sueño, pero yo sé que cada uno lo tiene. Yo me veo así como en Matrix. Yo aquí voy a caminar normal, pero el Espíritu me levanta y me lleva a creer las cosas que Él quiere que yo crea. Porque al final del día no se trata solo de mí. Egoísta sería. Oramos por Venezuela. Amamos esta nación, pero si tú y yo no entendemos lo que Dios nos está queriendo decir, estos ancianos que se levantaron y dijeron acá, ¿usted es bobo? ¿Usted qué hace diciéndole al diablo a todo que sí? Coja ese peso que tiene en la mano y crea que Dios va a multiplicar su sementera, que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, que Él abre caminos donde no los hay, que se va a alegrar el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como nunca. Y cuando vaya y le tire la puerta en la cara, siga creyendo. Siga creyendo. Siga creyendo. Esto es de vida o muerte, porque usted le va a dar a muchos. Usted va a dejar de ser alguien que solo necesita que le den. Usted va a entender que su aliento ya vive en usted y que usted le puede dar aliento a otro. Esto no es de una persona, esto es Cristo en nosotros. Porque cuando entendemos eso, ¿sabes qué? Tus decisiones, tus inversiones van a cambiar. Lo que querías decir ya no lo vas a decir, porque tú vas a saber que Dios va a hacer. ¿Cuántos saben que a ese le voy a cantar sus verdades? ¿Le voy a cantar su tabla o no? Tú tienes una posición, tú tienes un nombre. Y quiero decirte que esto va a cambiar nuestra adoración, iglesia. Que vamos a dejar de estar enamorados de las canciones y de adorar, y vamos a adorar verdaderamente. Porque verdaderamente adorar es rendirnos. Adorar es que tú puedas venir, porque si te ha costado en tu semana y en lo que te rodea, y le puedas decir: Señor, no tengo autotune, pero te quiero entregar todo lo que ha pasado. Y mi canto es mi vida, porque aquí está tu gracia. Y Él no ha cambiado de idea. Hay cosas que usted todavía no ha visto que van a suceder en su vida. A mí no me importa qué barrio es ni qué zona es. Yo sé que tenemos un Dios poderoso y grande, un Dios de milagro y de provisión, un Dios de milagro y de provisión, un Dios que usted un día en la presencia del Señor se va a gozar. Y se va a lograr, porque cuando el diablo la quiso desanimar, lo quiso desanimar a usted, lo quiso detener, no lo pudo detener, porque aunque usted no sentía, no se trata de sentir su oración, su valor, porque escuchó su voz que te decía: no te detengas, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal ahora. Entonces usted no va a tener temor de que Dios le diga: vamos hacia la derecha, vamos hacia la izquierda. Eso ya no nos va a importar. Que te deshonren o no te deshonren, no, porque todo se trata de Él.
Hasta que seamos conscientes de eso, muchas cosas han sido detenidas. Y quiero decirles que necesitamos cambiar esto, porque cuando esto pasa, nuestro lenguaje cambia. Yo quiero decirle que usted tiene que pensarlo en su entorno, con los que habla, con su familia, aquí en la iglesia, porque no queremos seguir siendo fumadores pasivos. ¿Me entiende eso? ¿Cuántos sabe que a veces no fuma, pero se tiene que aguantar a alguien que fuma? Y oler al que fuma, oler al que está hablando lo que otra voz le está. Amén. Pero si tú escuchas la voz de Dios, te vas a levantar. Te amo tanto, pero no voy a escuchar más eso. Porque tal vez le has enseñado y has querido, te amo tanto, pero no voy a aceptar más eso. Porque es el olor de Cristo en tu vida, para tu familia, para tu misma casa, para tu misma alma, la que va a romper esas cosas que parecen imposibles. Quiero que te coloques en pie esta mañana. Es tiempo de avanzar.